Buen día, aquí estamos en el primer episodio del podcast llamado Voces desde los nuevos lugares. El primer invitado especial es un maestro cuya historia tiene aquí en la Universidad de la UCRO. Creo que él hizo la UCRO. Estamos con el maestro Guillermo Velázquez. ¿Puedes saludar, maestro? Hola, buenas. Muchas gracias. El episodio de hoy hablaremos un poco sobre qué es la antropología, de manera general, las ramas de la misma antropología, la diferencia entre antropología y arqueología, ya que es muy común que se suele confundir esta ciencia. El maestro Guillermo Velázquez es arqueólogo y es uno de los profesores aquí más queridos por los alumnos. Profe, buenos días. Hola, muy buenos días. Mira, pues yo creo que esta cuestión de la antropología se debe básicamente de que no hay mucha difusión, no es muy conocida. No se sabe cuáles son las habilidades, las competencias que tiene un antropólogo cuando termina la carrera. La antropología social se trata de estudiar al hombre viviendo en sociedad, a los seres humanos, tanto hombres como mujeres, cómo se organizan para hacer diferentes actividades dentro de la sociedad, productividad, material, de alimentación, cómo hace su cultura, entendiendo la cultura como son sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos, toda esta cuestión de los grupos, principalmente de los grupos que están vivos. Y se puede hacer antropología tanto en el medio urbano como en el medio rural. Ahora bien, la arqueología, ¿de qué se trata? La arqueología es una rama de la antropología la cual se centra en estudiar a los seres humanos, a las diferentes sociedades, grupos sociales en tiempo pasado, principalmente la arqueología tradicional, la arqueología clásica, pues es sobre los grupos que ya desaparecieron, las zonas arqueológicas, y en base a los restos materiales, o sea, lo que nos dejan, lo que podemos ver palpablemente, sus pirámides, los objetos de piedra, los líticos, los percederos en madera, todo esto. Profe, ¿usted qué es lo que más le gusta de la arqueología? ¿Por qué le gusta? ¿Qué tiene de interesante que atrae, que puede llamar la atención de la gente? Obviamente, sí, a toda la gente le llama la atención que si las ruinas y que las energías, lo que le suele gustar ir a hacer, ¿no? O dicen, la arqueología de los dinosaurios, que obviamente, escuchando lo que usted va mencionando, sabemos que eso no es la arqueología. No, mira, la arqueología pues es de cuando el ser humano, ya los dinosaurios son millones de años antes. Bueno, ¿qué es lo interesante de la arqueología? Para mí es que en base a esos restos materiales, ya sea comida, huesos, objetos que hizo el hombre, podamos ir descubriendo cómo vivió. Por ejemplo, una pregunta que muy pocos nos pudiéramos hacer es cómo los seres humanos en una época de glaciación, en la cual la mayor parte del tiempo está a 20, 15 grados bajo cero, con hielo, con nieve, la mayor parte del año, pudieron haber sobrevivido sin tener todas las cuestiones tecnológicas que nosotros tenemos ahorita. Ahorita estamos sufriendo una época de calor en la cual vemos que continuamente se nos está advirtiendo: no salgas al sol, toma mucho líquido, hidrátate, un golpe de calor, y que hay muchas personas que se están muriendo. Y aún así ahí la llevamos. Pues en la época anterior, en la época antigua, ¿cómo pudieron sobrevivir en estas épocas de hielo? Y sobrevivieron de hace más de 100,000 años ahorita. Entonces, para llegar a saber cómo vivió el ser humano en diferentes etapas, en diferentes etapas críticas, medioambientales, sociales. Y profe, y para usted, o sea, viendo que habla en general, ¿no?, de la arqueología desde que existe el ser humano, hay una de las ramas de la antropología que es la antropología física. ¿Cuál es la diferencia entre antropología física y arqueología? La antropología física se enfoca a ver la evolución biológica del hombre, cómo se fue adaptando.
No es lo mismo un ser, un homínido, un antropoide de hace 300.000, de hace 1 millón de años, en el cual tenía ciertas características físicas, más largas las extremidades anteriores, que caminaba sosteniéndose en sus 4 extremidades, que el cerebro lo tenía de una manera diferente, la columna vertebral distinta. Entonces la antropología física se encarga de ver cómo fue esta evolución física para poder llegar a sostenernos en las 2 extremidades y después con las 2 extremidades libres poder hacer herramientas. Y esta evolución biológica nos lleva a una evolución cultural, ya que podemos ir mejorando. Entonces la arqueología se encarga de estudiar esos elementos materiales que hizo el hombre biológico. Entonces la antropología física se encarga de todas estas cuestiones. La antropología física no termina con la evolución del Homo sapiens sapiens que somos nosotros ahorita, sino que se encarga de estudiar hacia dónde vamos, porque indudablemente si hemos estado evolucionando y ahorita estamos en esta etapa biológica, eso quiere decir que nosotros vamos a seguir evolucionando. ¿Y hacia dónde vamos? No lo sé. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a la siguiente etapa? No lo sé. Pero que vamos a cambiar biológicamente, sin duda. Profe, ¿cómo usted ha sentido, cómo usted ha vivido la experiencia de ser estudiante de arqueología? Usted estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo estudié en la ENA. Ahora bien, las condiciones son muy diferentes de la Ciudad de México, una escuela en la Ciudad de México, a una escuela en los diferentes estados, porque nosotros allí pues tenemos todas las facilidades o las ventajas de ahora en la escuela. La ENA tiene sus propios laboratorios, tiene sus propias instalaciones para poder hacer especialidades. En la época en que estudié yo, que me tocó todavía estudiar prácticamente toda mi carrera cuando estaba en el Museo Nacional de Antropología, allá en Chapultepec, como me decían en aquel entonces, en Chapultepec, donde está Tlaloc, ahí en la Reforma, que ahora se nos hace mucha risa, pero en aquel entonces pues, era la forma de anunciar, que nosotros teníamos la ventaja como estudiantes de que podíamos entrar al Museo de Antropología a cualquier hora del día y de la noche. Nosotros podíamos pedirle a los guardias que nos abrieran tal sala como estudiantes, simplemente mostrando nuestra credencial, y podíamos entrar a ver las cosas que nos platicaban teóricamente. Para mí es muy difícil dar clases de arqueología aquí en esta universidad, porque cuando hablo con referencia a un tipo cerámico, a un tipo de entierro, a una etapa lítica, me es muy difícil, aunque tengamos todas estas herramientas de internet y que se puedan ver a través del cañón o del internet, no es lo mismo que verlas en la manera física y tenerlas uno en la mano, poderlas describir y poderlas ver. Entonces, es diferente el haber estudiado arqueología hace 50, 60 años, estar estudiando arqueología ahorita. Pues viendo cómo se expresa de la arqueología, ¿cómo es que decidió entrar a la carrera de arqueología? ¿Qué lo inspiró? ¿Cómo se enteró? Mira, la historia corta, larga, es que yo estaba estudiando ingeniería industrial, especializada en automotriz y diésel. Pero yo en mis clases, dentro del salón de clases, veía yo a mis maestros y yo veía que eso no era para mí. Yo me veía al futuro. Ahora sí que como cuando hacemos las entrevistas y que le preguntamos a un estudiante, ¿cómo te ves tú dentro de 5 o 10 años? Yo veo que muchos estudiantes pues se quedan viendo y nunca se lo han planteado. Yo en mi época de estudiante de ingeniería, yo sí me lo planteaba y decía, es que yo no quiero eso para mí. Mi hermano mayor, que estaba estudiando geología, le tocaba hacer sus prácticas de campo y en una de ellas tenía que hacer el levantamiento topográfico del río subterráneo Chotoacatlán en Guerrero, y me invitó a que yo lo ayudara. Y en una de tantas salidas me encontré a unos 3 personajes de cabello largo, mal vestidos, que estaban escribiendo en una mesa allí en el poblado de Colotlipa, y me acerqué y les dije, oigan, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿Qué venden? ¿Qué
No, somos antropólogos, somos estudiantes de antropología social y estamos haciendo nuestro trabajo de tesis. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se hace? Me explicaron un poco, y les dije, ¿dónde está la escuela? Me dijeron, allá en el Museo de Antropología, en la parte de arriba, ahí está la escuela. Pues al día siguiente, eso fue un domingo, el lunes ya estaba yo en la escuela. Y apenas entré y yo dije, de aquí soy. O sea, uno se identifica. En ese tiempo llevábamos 3 semestres generales y en el cuarto semestre entrábamos a la especialidad. En aquel tiempo solo había antropología social, lingüística, antropología física y arqueología. Durante los 3 primeros semestres recibes clases de todo y yo me gustó la arqueología desde un principio. Y entonces cuando entré a cuarto semestre me metí a arqueología. Profe, ¿quiénes fueron sus maestros de Naena? Pues de los maestros que más recuerdo, el mejor sin duda es el maestro Leonardo Manrique, que ya falleció. Él se recibió de las 4 especialidades, daba unas clases muy amenas, muy entusiastas. El maestro Jürgen Brueggemann, que también ya falleció, el maestro uno de antropológicas, la maestra Mari Carmen Serrapuche. O sea, hubo varios que dejaron honda huella con nosotros. O sea, también el maestro Juan Yadeu, Enrique Nalda, un maestro de matemáticas muy bueno el maestro, muy joven, pero muy bueno en matemáticas. Compañeros, ¿usted tiene algún compañero que usted considere que ha aportado algo a las ciencias antropológicas? Ahorita, bueno, hay varios, pero con el que más he tenido contacto es con Fermín Reigadas Dal, que está ahorita de profesor en la Universidad Autónoma de California Sur. Acaba de editar un libro no sobre arqueología, sino más bien sobre antropología, que es la cuera tradicional en el rancho sudcaliforniano, en la vida rural de Sudcalifornia. Hay otros como Alejandro Pastrana, que él estudió lítica, él se especializó en la obsidiana y ha hecho varios trabajos sobre eso. ¿Usted cómo ha vivido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Usted como maestro, como estudiante de antropología, ¿alguna experiencia más que nada? Pues mira, yo creo que una de las actividades que más satisfacciones me han dado es realizar los viajes de estudio con los estudiantes, porque uno se da cuenta que los estudiantes viven en su mundo y cuando uno viene de fuera y que uno ya vivió de alguna o de otra manera experiencias diferentes, para mí es muy satisfactorio que después de un viaje los estudiantes vean el mundo, vean su sociedad de una manera diferente, porque fueron y vieron otras culturas, vieron otras cuestiones. Ahorita podría pensarse que viendo la televisión, el cine, el internet, no hay necesidad de viajar, pero ustedes que ya han viajado verán que no es lo mismo ver la ciudad de Puebla, la Ciudad de México en el internet que estando allí. Entonces, para mí una de las satisfacciones o de las cosas que me llaman la atención es, por ejemplo, después de los viajes, que un muchacho de 25, 26 años venga y me diga, maestro, muchas gracias porque es la primera vez que me quedo en un hotel con agua caliente, con televisión, con alfombra. Es la primera vez que me subí al metro, es la primera vez que me subí a unas escaleras eléctricas, la primera vez que me subí a un elevador. O sea, ese tipo de cosas que para mí fueron parte de mi cultura, fueron parte de mi enseñanza, de mi conocimiento. Cuando llegas aquí te das cuenta que hay gentes que no lo son. A mí mi hermano que vive en Chapingo, que es maestro de la Universidad de Chapingo, me dice que una de sus experiencias más reveladoras fue que un estudiante que fue de aquí de Mérida, que llegó a Chapingo cuando tuvo la beca y que tenía que estar allí,
le dijeron, ¿y a ti qué más te llamó la atención de estar aquí en Chapingo? Y él dijo, cuando viajé en el autobús de Mérida aquí, lo que más me impresionó fue ver las montañas. No es lo mismo ver las montañas en la televisión que verlas cuando uno va viajando. Es una experiencia inenarrable. O sea, los viajes de estudio para mí son imprescindibles en cualquier lugar. Bueno, los estudiantes de antropología hacemos, en teoría, 2 viajes durante nuestra carrera, ¿no? Es una de las actividades principales del desarrollo, pues, estudiantil de nosotros como estudiantes, y además hay otra serie de actividades que es los congresos de estudiantes, que es aparte. Pero, ¿qué es el viaje de estudios? ¿En qué consiste el viaje de estudios? Mira, el viaje de estudios yo lo planeo en el sentido de poder visitar diferentes sitios, tanto geológicos, topográficos, como culturales. Salimos de aquí, nos vamos al estado de Oaxaca, pasamos por donde ahora se está haciendo el tren transísmico, entender esta parte entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, el istmo de Tehuantepec. Luego después subir a Oaxaca, estar en Oaxaca, que es una cultura totalmente diferente a lo que nosotros estamos acá, pasar por las montañas, llegar al mercado, ver la riqueza visual, gastronómica, las costumbres que son diferentes, ir a los barrios viejos, a los barrios tradicionales, subirse a los camiones, subirse a los taxis, a los minitax, a los microbuses, llegar a la Ciudad de México, en la Ciudad de México viajar por el metro, todas estas experiencias, eso es lo que es el viaje de estudios, ir al mercado de Sonora, ir a meterse a todas las iglesias. Ay, maestro, es que yo no soy religioso. Pues no es porque seas religioso, es porque tienes que ir a la iglesia. Claro. Y llegamos a una zona arqueológica que es que te tienes que subir a la pirámide. Ay, maestro, pero ¿por qué me tengo que subir a la pirámide? Pues porque de allá arriba se ve diferente. Una experiencia, un estudiante que fue a Teotihuacán, que subió la pirámide del Sol, que oyó todas las explicaciones que nosotros estábamos dando, bueno, en especial que estaba dando yo. Después, años después, hizo un concurso para entrar a dar clases a mi escuela. Y la pregunta clave, llegó al final él y otro candidato, y la pregunta clave fue, ¿qué pueden explicar de Teotihuacán? Y en ese momento dice que él se le abrió el chip y habló todo lo que había visto en Teotihuacán. Claro, se ganó la plaza. Sí, o sea, un viaje de estudios no es que tengas que leer todo para ir y entender. Es llegar, ver, entender, palpar, comer, sufrir, mojarte, enfermarte, gozarla, conocer todo lo que se puede. Una de las experiencias, ¿no?, del antropólogo, quisiera también que Denison me dijera qué opina. El estar en el campo, el estar allí, como diría Clifford Geertz, o como lo que decía Ángel Paler, ¿no? La antropología se hace a pie, andando, descalzo, en la tierra, en la arena, en la piedra, en la montaña, en el monte. Esas son experiencias que a uno le nutren mucho, que aprende del otro, y yo creo que eso es lo que hace que la carrera de antropología sea tal vez la más bonita, ¿no? Porque aprendes a sensibilizarte, a sentir, a ser parte de un grupo humano, a creer que estos humanos son distintos a ti, pero que lo que los hace distintos a ti no es algo físico o no son las diferencias estructurales, etcétera, sino que son sujetos que piensan y ven el mundo de una forma y tú ves el mundo, sientes el mundo de otra forma. Pues es verdad, yo en este momento estoy haciendo trabajo de campo 1 y me doy cuenta de eso porque me levanto temprano, hacer primero actividades personales, aseo personal, desayuno, de ahí me voy a recorrer donde voy a trabajar y como a las 4 voy al stand donde hacen deporte porque sobre eso estoy trabajando ahorita. Y pues ahorita ni una persona es como que diga, ay, me voy a levantar a las 4 de la tarde, tuviera que hacer el recorrido o a ver qué deportes están haciendo, como está el sol, ¿no? Entonces es una parte donde sufro porque en el sentido de que me tengo que poner bloqueador, una gorra, manga larga para no quemarme, ¿no?
Y como dice mi compañero Polo, o sea, es un sufrimiento personal que solo uno puede experimentar y darse cuenta de diversas cosas. A esto me lleva una pregunta para usted, maestro. Desde su punto como estudiante, ¿cómo vivió estas experiencias? Mira, también eso es una cuestión diferente porque como estudiante de la ENA, la carrera tenía varios viajes y uno de esos viajes era salir de la Ciudad de México y llegar a la ciudad de Veracruz, pero hacíamos una semana. O sea, un día era ir de México a Puebla, llevábamos a un edafólogo, a un topógrafo, llevábamos a un arqueólogo y nos llevaron a conocer diferentes lugares. Fuimos a una mina de mármol, entramos a unas grutas. Hay una parte del camino de Jalapa a Veracruz en donde se desvía uno tantito y son dunas del desierto completamente que casi nadie las conoce. Entonces eran experiencias muy, muy bonitas. Y también otro viaje de México a Acapulco, que también hicimos una semana, porque el primer día era de México a Cuernavaca, en Cuernavaca estar todo un día revisando diferentes cuestiones, luego otro día de Cuernavaca a Iguala, otro día de Iguala a Tasco, otro día de Tasco a Chilpancingo, otro día de Chilpancingo a Acapulco, y en Acapulco andar dando la vuelta. Ahí me tocó ir a conocer el primer puerto que hubo donde llegaba la nao de China. Un arqueólogo que estaba trabajando ahí nos enseñó diferentes restos materiales, o sea, fueron experiencias muy enriquecedoras para nosotros como arqueólogos. Ahora, para compartir en esta parte, en los primeros viajes que hice yo aquí, por mi formación y de formación, casi siempre nos la pasábamos una noche en el volcán, en el Popocatépetl, en la parte de hasta arriba, en Tlamacas, que era hasta donde llegaba el autobús. Y yo les decía a los estudiantes, le hicimos varias veces, les dije a los estudiantes, hay que llevar ropa, hay que llevar esto, hay que llevar lo. Bueno, en una ocasión nos tocó que estaba muy nublado, casi nevaba, bueno, en una ocasión nos nevó, y nos fuimos a caminar, yo me los llevé a caminar, como yo conocía por ahí, nos fuimos y regresamos. Cuando veníamos de regreso, que estaba la neblina muy intensa, escuché que dos de las compañeras que venían atrás, que dijeron, ay, ahora sí este chivito se pasó de lanza, ¿cómo que nos trajo hasta acá? Aquí ni hay casas, ni hay sociedad, ni hay nadie. ¿Qué venimos a hacer aquí? Nada más a perder el tiempo. Y en ese momento reaccionaron, vieron que yo iba delante de ellas, me dijeron, ay, maestro, perdón. Les dije, no pasa nada. A los 2 años que pasó eso, estas dos muchachas vinieron a mi cubículo y me dijeron, maestro, queremos comentarle y darle las gracias por habernos llevado a ese sitio, porque ahora a la distancia vemos que nunca jamás vamos a poder regresar a ese lugar, que nadie nos va a llevar, no vamos a poder estar ahí y no vamos a poder disfrutar lo que en ese momento nos parecía a nosotros que era terrible. Y lo peor, que ya no vamos a poder estar con nuestros compañeros. Nuestros compañeros ya se fueron, cada quien está agarrando su rumbo. No lo supimos apreciar. Esa experiencia que usted nos ofreció. Ahora vemos las fotografías, por ejemplo, de algunos de los estudiantes y don Goyo en la parte de atrás echándose una fumarola, que es cuando todavía nos daban chance de llegar hasta allá. Ahora no se puede hacer eso. Claro. Profe, ¿usted qué ve hacia futuro, ¿no? Usted es arqueólogo, usted ha trabajado con la cultura maya, pero ¿qué ve a futuro ya en relación ya más concreto, ¿no? Sobre la antropología, la arqueología y la ciencia antropológica en general, con estos grupos mayas que hay aquí en la región? Mira, yo veo que todavía hay mucho por descubrir, mucho por hacer. Creo que de la cultura maya prehispánica no conocemos ni siquiera un 20% de lo que ellos hacían. Nosotros interpretamos muchas cosas, pero creo que muchas de las cosas que nosotros interpretamos están mal porque las interpretamos desde nuestro punto de vista,
desde nuestro bagaje cultural, no desde el bagaje cultural en lo que ellos se desarrollaron y en lo que ellos hicieron. Yo observo mucho el cielo, veo mucho los códices y creo que mucho del conocimiento prehispánico está mostrado en los códices, en las estelas, y creo que hay un investigador que ha escrito varios artículos sobre algunos de los dioses, algunos de la cosmogonía, de las creencias prehispánicas que están relacionadas directamente con el movimiento de los planetas, con el movimiento del cielo. Ahora bien, hay muchas cosas que nosotros sobre la naturaleza no las conocemos y que han quedado plasmadas en los restos materiales, principalmente en las pirámides. Entonces, ¿qué le veo hacia el futuro? Que si nosotros seguimos haciendo el trabajo metodológico, científico, teniendo en cuenta que estos restos materiales ya no los vamos a volver a tener, sino que tenemos que preservarlos y tenemos que cuidarlos de la mejor manera. Tú entras a un laboratorio de química y haces un experimento y no te salió, pues lo puedes volver a repetir, no hay problema. Pero si tú vas a una zona arqueológica y empiezas a excavar y destruyes una evidencia, ¿quién va a volver a hacer esa evidencia? Nadie. Esa evidencia se destruye y se perdió para siempre. Entonces, todavía tenemos un futuro prometedor hacia adelante. Yo creo que si fomentamos el conocimiento que hay actualmente con respecto a la cultura maya, se puede lograr mucho. Profe, ¿qué opina usted? ¿No? Yo siempre he pensado que quizá, tal vez no exactamente antropología o antropología social o algo así concreto, pero sí que hubiera una educación de esta ciencia antropológica y la sociología también, que a veces es muy invisibilizada, en nivel básico, ¿no? Secundaria sobre todo. Yo creo que así podría haber nutriría mucho a las universidades que tienen pues ciertas condiciones que no favorecen al desarrollo de la antropología, pero yo creo que eso también generaría interés, porque yo creo que, o bueno, yo desde mi experiencia, ¿no? Me di cuenta que muchos de mis compañeros de secundaria les gustaba que los mayas, los aztecas, las leyendas, los mitos, está ahorita mucho la curiosidad por la cultura yoruba, ¿no? La santería, y etcétera, que al final de esto, pues yo he visto que hay algo de antropológico en ello, y creo que los jóvenes de esa edad, pues ya empiezan a querer explorar el mundo, y el que aprendiesen un poco podría ser una herramienta para su vida cotidiana. Mira, en los planes de estudio que había para los niveles básicos, primaria y secundaria, antes había español, educación cívica, formación cívica, literatura, filosofía, en la cual se abordaban muchos de estos temas. Desafortunadamente, por intereses externos, se fueron cambiando los planes, y entonces muchas de las actividades sociales o de las actividades que iban encaminadas al mayor conocimiento, pues ya no se ven, ya no están. Ahora bien, cuando yo estudié la primaria y la secundaria en la Ciudad de México, pues tenían una política educativa diferente, ¿no? A mí en la primaria me llevaron a conocer las principales zonas arqueológicas alrededor de México. Fui a Teotihuacán, fui a Tula, fui a Xochicalco, fui a Malinalco, fui a conocer la casa por donde había pasado Hidalgo, la casa donde había estado Zapata. O sea, esas cosas te van motivando. Y yo veo que en las ciudades alejadas de la Ciudad de México, este tipo de políticas no existen. O sea, principalmente, por ejemplo, aquí en Chetumal, cuando yo hago los viajes de estudio dentro de la península, no me encuentro grupos de estudiantes ni de primaria, ni de secundaria, ni de preparatoria visitando las zonas arqueológicas. Las zonas arqueológicas, por desgracia, están abiertas para los extranjeros, que llega uno y el 90% de los visitantes son extranjeros. No hay una política nacional encaminada a que conozcas tus propias raíces. Aquí en Quintana Roo ahorita estuvo el tema, ¿no?, de la implementación de la lengua maya,
como una materia, ¿no? Si no me equivoco, como una asignatura ya, creo que estatal, pero en el nivel básico. ¿Cómo ve esto con relación a lo que veníamos hablando de la cultura maya y el desarrollo? Yo creo que está muy bien porque entre más se conozca, entre más prevalezca la identidad del pasado que está en el presente, podemos ir desarrollándonos más. Yo sí estoy de acuerdo en que se implemente la enseñanza de la lengua maya desde la primaria, porque hay una discriminación muy grande hacia los maya hablantes y hay mucha gente que no quiere hablar maya precisamente por eso, porque los discriminan y los ven mal. Entonces, pues ahí está bien. Ahora bien, me decías que cómo veía yo el futuro con lo del Tren Maya, la cuestión de la investigación arqueológica. Yo creo que el Tren Maya es un parteaguas en la historia de la península. Va a venir a darle un impulso económico al desarrollo. También va a traer muchos impactos negativos en el sentido de que va a venir mucha gente de fuera. Ya lo estamos viendo en el impacto tan tremendo que hay en el medio ambiente, principalmente en la devastación de los bosques, la muerte de tantos cientos de animales y en las zonas arqueológicas que estaban allí y que, aunque se diga que se están protegiendo, no hay el número suficiente de arqueólogos como para poder hacer una arqueología de salvamento, una arqueología de registro, que es lo que había. Entonces, pues el tren va a pasar, va a destruir, va a contaminar, pero hay muchas zonas arqueológicas que van a quedar cerca y van a quedar sin tocar. Pero aquí es una cuestión de alerta de que todo eso se tiene que proteger para que no sea devastado, que no sea destruido. Yo veo aquí en la Universidad de Quintana Roo una alternativa para una terminal en antropología, que se pudiera abrir la terminal de arqueología, para que en un futuro, en 5, 10, 15, 20 años, pudiéramos tener la mano de obra suficiente, calificada, de investigadores para poder seguir haciendo la investigación sobre la cultura maya. ¿Usted cuál cree que debería de ser el rol de esta licenciatura, de esta disciplina, tanto en la universidad como en el Estado? Principalmente el rol debería de ser de propiciar, encaminar, influir en las políticas públicas del gobierno, tanto estatal como federal, sobre la protección, sobre el desarrollo, sobre el fomento, sobre la riqueza cultural que tenemos en la región, que no ha sabido ser valorada. O sea, que nosotros debemos de influir en que las políticas públicas deben de ser encaminadas en favorecer el desarrollo de la cultura maya. Tanto la antropología social como la antropología aplicada nos dan estas herramientas, que son la licenciatura y la maestría que está aquí en esta universidad. El fin de semana me tocó convivir con la secretaria de gobierno y la subsecretaria, y ellas me invitaron a la comunidad de San Antonio Soda, ahí en la zona limítrofe, ya en el estado de Campeche, ¿no? Actualmente en el estado de Campeche. Y hay este tema, ¿no?, de identitario, de si soy quintanarroense. Hay algunos que dicen, pues yo emigré y llegué a Quintana Roo, y gracias a esta gente, que los que vinieron como yo, es porque la razón por la que Quintana Roo se convirtió en un estado. Un argumento que es muy completamente válido, pero también se ven muchas asimetrías entre las comunidades, se ve que esta gente tiene muchos problemas, y las actividades que se realizaban allá era una encuesta, pero era una encuesta en donde yo percibía que todos dicen que son quintanarroenses, pero porque está allá el gobierno, y obviamente quieren obtener algo, y hay una relación de poder, ¿no?, de dominio entre el gobierno y la gente, ¿no? Y supongo que cuando llegue a Campeche allá es el mismo escenario, pero en favor de Campeche. Y ahí yo me pongo a pensar, y yo
quiero pensar que es el lugar en donde podríamos estar trabajando como antropólogos, ¿no? En estar en las comunidades de allá, conociendo sus necesidades, conociendo su papel identitario, cultural, sus tradiciones, la religión. Me llamó la atención que vi bastantes personas que no profesan lo católico, que están más en otras cosas, ¿no? Y son abiertamente devotos a su religión. Igual que muchos no son ni siquiera mayablantes, ¿no? Que ellos te dicen, no, es que yo vengo de Guatemala, o yo vengo de un pueblo allá por Jalapa, etcétera, etcétera, ¿no? Te van contando un poco de sus historias de vida. Entonces no son personas mayas, como se cree que son los que habitan esta región. Son personas que vienen de otros lugares y creo que yo lo hablaba con la subsecretaria, ¿no? Creo que el rol de nosotros como antropólogos puede estar allá, ¿no? Apoyando al gobierno en este conflicto territorial que hay, pero también apoyando a la gente, porque creo que el antropólogo es este vínculo entre Sí, la es gente, el la sociedad y el Estado. Sí, 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 definitivamente. Entonces, el rol del antropólogo en en todas estas comunidades, pues es vital. O sea, es estar allí para poder hacer la descripción de lo que realmente se encuentra, hacer el análisis de todos los problemas y no nada más llegar y decir, sacar la varita mágica y decir aquí está la solución, sino que se tiene que saber el origen, el desarrollo para poder hacer una propuesta. Profe, ¿usted cómo ve que sean los resultados, ¿no? de la antropología con el Tren Maya? ¿Cree que, ya hablando de antropología social, cuáles creen que sean los resultados? ¿Creen que se vea beneficiado tanto el tren y la antropología en conjunto? Lo veo difícil porque el tren viene cargado con muchos intereses mercantilistas, económicos, y con muchos grupos de poder en la parte de atrás, que no fácilmente van a dejar que la antropología haga su rol. Va a haber muchas cuestiones impuestas. Tú lo estás viendo, por ejemplo, aquí con lo que pasó con el estero de Chaca, que hasta que no la gente despertó y se dio cuenta, fue cuando el gobierno dieron marcha atrás. Pero ese es un ejemplo visible porque la gente se dio cuenta y la gente se vio amenazada visiblemente en un corto plazo. Pero habrá muchas otras situaciones que están siendo afectadas y que no se está viendo qué es lo que está pasando ahorita, sino que va a ser a más largo plazo. Ahorita en la titulación de hace un rato, una de las ponentes estaba diciendo que ella no creía que el Tren Maya iba a influir en el turismo o en el desarrollo de Felipe Carrillo Puerto. Yo creo que sí, que va a influir y muchísimo, porque aunque las dos estaciones queden un poco separadas de Carrillo, indudablemente ahí va a afectar. ¿Tú crees que el tren beneficia a la población? Pues culturalmente creo que la puede dañar, porque al llegar esto, bueno, el turismo tiene una convivencia más cercana a la cultura maya en esa parte. Y no sé, hablando de hace rato de la discriminación, no sabemos si puede aumentar la discriminación o pues no, ¿cómo decirle? Ayudar a que desaparezca un poco, ¿no? En porcentaje, para que vayan viendo que esta convivencia no es tan mala, vamos a ponerla así, ¿no? Entonces yo siento que para mí lo del Tren Maya sí afecta, para mí. A mí, yo creo que sí va a beneficiar en lo económico, pero va a beneficiar al grupo que siempre ha sido el privilegiado con estos proyectos de turismo, sí, en el norte del estado, ¿no? Y ahora sí que la gente maya, la población maya, es la que siempre se ha visto afectada y que incluso la palabra maya se ha convertido como que en un producto mercantil, ¿no? De empresas, sobre todo de Grupo Xcaret, ¿no? Que son los que mercantilizan la cultura, las tradiciones, la festividad, ¿no?
pero yo creo que el sentido económico, que es lo que impulsa todo este proyecto al final de cuentas, creo que va a quedarse otra vez en la misma población que siempre se ha visto beneficiada, y la gente pues solo va a tener empleo, o sea, va a tener un poquito más de fuentes de empleo, pero pues los puestos importantes se van a quedar con la gente que va a venir. Que los que vienen de fuera. Sí. Sí, claro, y luego existe igual la explotación de la mano de obra para ellos. Claro. Porque sabemos que ahí es donde está. Precariedad laboral, gentrificación. Sí, igual puede dañar el empleo local de turismo. Como sabemos, por ejemplo, en la parte de Mérida, pobladores hacen de pequeños tours, ya mostrando ciertas variantes, que sean cenotes, que los lleven a una zona arqueológica cercana, ¿no? En cambio, esto siento que les quita un poco de turismo, ¿no? O sea, les quizás un pequeño porcentaje que ganancia para ellos, ¿no? Es un panorama muy complicado. Yo creo que igual, o sea, yo creo que la antropología tiene que estar ahí, ¿no? Enfocado en el proyecto del Tren Maya. Muchos antropólogos sí están trabajando ahí y obviamente tienen su opinión, van a decir está a favor porque tienen empleo, pero creo que desde afuera podemos percibir que hay muchas complicaciones, tanto naturales, ambientales, políticas, sobre todo económicas, que son lo que va a complicar un poco este escenario. Nos pasamos a las preguntas. Sí, profe, pasemos a las preguntas. Este es un test bastante entretenido, no es como Curioso. tal, no es como tal serio, pero sí tiene preguntas que tienen que ver. Adelante. La primera es libro favorito de antropología De Conrad Philipp Kotak. y de arqueología, ¿cuál sería? Uno de Linda Manzanilla. Malinowski o Boas. Malinowski. Un cliché de la antropología. Estudio antropología, sí, ven a ver estos huesos. ¿Marxismo o estructuralismo? Marxismo, ¿Levi-Strauss o Clifford Geertz? Levi-Strauss. ¿Antropólogo, arqueólogo, social o físico favorito? Arqueólogo, Ignacio Martina. ¿Libro que recomienda leer para antropología? Pues, Introducción a la antropología. ¿En arqueología? Arqueología de campo, de Wheeler. ¿Área de estudios donde usted trabaja? Pues arqueología, turismo, medio ambiente, ritos, gremios, ¿Qué te dijeron tus padres cuando entraste a arqueología? que no iban a mantener vagos, marihuanos, borrachos y que nunca iba a conseguir empleo. ¿Teoría antropológica favorita? No tengo. ¿De arqueología? De teoría de arqueología, pues la línea del tiempo, ¿Antropología mexicana o extranjera? mexicana. ¿O una somota? Peyote. ¿Mezcal o caguamas? Ay, un sotol. Nosotros. ¿Mejor escuela donde se enseña antropología? La UCRO. Pues bueno, con este concluimos el primer episodio. Espero le haya gustado, maestro. Y la verdad, muchas gracias por el tiempo que nos brindó. Y ¿Algunas palabras, profe, que usted No, quisiera pues decir? muchas gracias a ustedes. Espero que tengamos muchos escuchas, lo que no les guste, que nos lo manden decir, no me gusta, está muy larga, está muy fea, es que el cuate no sabe, Está muy aburrido. está muy aburrido, pero que tengamos una retroalimentación y que ustedes sigan con este mismo entusiasmo, porque pues eso nos da también a nosotros fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias por su esfuerzo y pues adelante. pues muchas gracias. Este fue su podcast. Voces desde los no lugares. Nos vemos la siguiente semana para el siguiente capítulo. Gracias. Bye.